queremos posicionarnos, manifestarnos en torno a la discusión que se dio el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además de una manera más amplia en todo esto que tiene que ver con el avance de los derechos de las mujeres, porque finalmente es una discusión amplia y que toca también precisamente al poder legislativo. Están aquí compañeras legisladoras que también irán tomando la palabra para manifestarse al respecto. Por lo pronto, informarles por nuestra parte que tenemos como parte de este compromiso legislativo una iniciativa que inscribimos el pasado 18 de marzo y en la que 140 diputadas y diputados de 6 grupos parlamentarios y sin partido estamos impulsando una iniciativa a favor de despenalizar el aborto. Decirles que precisamente a la par de esta iniciativa, en esta legislatura ha habido otras iniciativas que se han impulsado desde distintos grupos parlamentarios. Esta última que yo estoy mencionando nos toca dictaminar, y así se llevará a cabo, junto con la Comisión de Salud, les toca Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género. Esta iniciativa tiene por objeto preservar la vida, la salud física y mental de las mujeres embarazadas, además de ser un medio para el ejercicio del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, y por lo tanto el beneficio mayor será que toda mujer pueda solicitar libremente la interrupción de su embarazo, entre otras razones, cuando se encuentre en riesgo su vida o su salud. Decir también que legal o no, con técnica o no, las mujeres en México y en el mundo abortan. El feminismo busca únicamente que quien lo decida pueda hacerlo de manera segura y sin ser criminalizada. De igual forma, acercar los servicios de anticoncepción y planificación familiar a los que tenemos derecho de forma autónoma. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en concreto? Reformar la fracción 11 del artículo 17 y la fracción 6 del artículo 38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la fracción 10 al artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, los artículos 3, fracción 5, 37, tercer párrafo, capítulo 6, servicios de planificación familiar y anticoncepción, 67, 68, primer párrafo y fracciones 1, 2, 3, 5, 69, 70 y 71, 421 ter, y adicionar artículos de servicios de interrupción del embarazo en la Ley General de Salud. Es pues una modificación de algunas leyes a favor del derecho a decidir de las mujeres, como ya he mencionado, que promueven 140 legisladoras y legisladores de la diversidad de grupos parlamentarios. ¿Qué significa esto? Y con esto voy cerrando esta primera participación para darle voz a mis compañeras. Significa que hay un compromiso legislativo, significa que tenemos sobre nosotras y sobre nosotros una exigencia que se tiene que discutir y que se tiene que concretar, y que esta legislatura de la paridad de género tiene plena conciencia de ello, y así es como se está llevando a cabo. Le paso el micrófono a mi compañera Lorena Villavicencio. Bueno, primero que nada, agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan y desde luego agradecer estar en compañía de mujeres que están plenamente comprometidas con el derecho a decidir de las mujeres. Yo quiero decir, sin preámbulos, que me parece lamentable que se haya decidido por un asunto de forma y no de fondo. El artículo 1 de la Constitución está clarísimo al establecer
que los convenios internacionales tienen la misma fuerza que la propia Constitución, el carácter obligatorio de la Constitución. Entonces, yo esperaría de la Suprema Corte de Justicia que una vez que legislemos, se haga valer un derecho inherente a las mujeres como es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su sexualidad reproductiva. Las mujeres no somos menores de edad, somos seres completos y tenemos capacidad de decisión. Y además, si hay una legislación que no sirve absolutamente de nada, es justamente la legislación que penaliza un derecho fundamental de las mujeres y que está reconocido a nivel internacional. No estamos satisfechas las mujeres, las feministas, por esta decisión. Esperábamos una decisión histórica que por fin reconociera plenamente la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que reconociera un derecho que no está sujeto ni a votación, ni a la intervención de grupos antiderechos, ni a la decisión de nadie más que la decisión de las mujeres. Por eso, respaldamos plenamente lo señalado aquí por la presidenta de la Comisión de Igualdad y vamos a apoyar estas 140 mujeres y hombres que estamos absolutamente a favor del respeto pleno de los derechos de las mujeres y de este derecho en particular, y lo vamos a hacer valer en todo el país. No podemos permitir, y con esto termino, que niñas, adolescentes y mujeres tengan restringido este derecho y que las estemos confinando a una prisión o a una maternidad forzada o a la muerte. Eso es lo que ocurre con esta legislación que no inhibe ninguna decisión de las mujeres. Entonces, nosotros tenemos la obligación de legislar sin sotanas y que les quede claro a los grupos antiderechos. No vamos a ceder en un principio fundamental del Estado mexicano, que es la laicidad. No vamos a ceder en lo que establece el artículo 1 de la Constitución. No vamos a ceder en lo que establecen claramente convenios internacionales a los que estamos obligados como Estado mexicano. Aquí hay una responsabilidad de las legisladoras de la paridad y la vamos a asumir plenamente. Y estamos dispuestas a que conozcan todos nuestros argumentos, estos grupos antiderechos que están violando flagrantemente el artículo 1 de la Constitución y todos estos convenios internacionales. Así que le pedimos respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia que sea la garante efectiva del artículo 1 de la Constitución y de lo que el Estado mexicano ha suscrito y que ha sido reconocido internacionalmente, que es el derecho a decidir con libertad de las mujeres sobre su sexualidad reproductiva. Nada más. Gracias. Yo quiero ir un poquito más atrás para explicar lo que estaba sucediendo con respecto a esta resolución que estaba proyectada para el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace 4 años, organizaciones de la sociedad civil presentaron en Veracruz una solicitud de alerta por violencia de género contra las mujeres por agravio comparado, porque documentaron que en Veracruz por lo menos 400 niñas víctimas de violación se les había negado el servicio de la interrupción legal del embarazo que está establecido en el Código Penal de ese estado. Esta alerta se aceptó un año después y emitió recomendaciones a diferentes instituciones del gobierno de Veracruz, entre ellas al Poder Legislativo, donde pedía esta recomendación de alerta por violencia de género que se reformara el Código Penal de Veracruz para garantizar que a las niñas y a las mujeres se les dieran servicios de interrupción legal del embarazo. En el Congreso de Veracruz, una diputada del Congreso local presentó la iniciativa y los diputados la desecharon sin discusión previa. Ante esta situación, las organizaciones se ampararon ante un juez, el juez resolvió favorablemente y el caso llegó hasta la Corte. Así pues, había un proyecto de resolución del ministro González Alcántara Carrancá que reconocía varias cosas. Por una parte, decía
con respecto a la omisión legislativa del Congreso de Veracruz. Señalaba que el Congreso de Veracruz había sido omiso al no discutir esta iniciativa de reforma en materia de interrupción legal del embarazo, como lo había determinado la alerta por violencia de género. Y determinaba además otras dos cosas que nos parecen fundamentales. Por una parte, reconocía que no legislar en materia de interrupción legal del embarazo se considera una violación grave a los derechos humanos de las mujeres. Y también resolvía esta resolución que se puede considerar violencia contra las mujeres no legislar en materia de interrupción legal del embarazo. En ese sentido, la Corte el día de hoy desafortunadamente no entró al fondo. La discusión que dieron las ministras y ministros de la primera sala se quedaron en una discusión de forma. La discusión de forma consistió en preguntarse si un juez, como lo son ellos, podían determinar qué debe legislar un Congreso. Nos parece que en otros momentos de las resoluciones de la Corte, y lo hemos visto en diferentes controversias y acciones de inconstitucionalidad, la Corte ha resuelto que sí puede haber una omisión legislativa, pero simple y sencillamente hoy discutieron eso. Y eso fue lo que votaron, y por eso votaron en contra del proyecto del ministro. Les cuento todo esto porque me parece muy importante señalar que la lucha sigue, que esto no se queda ahí, que desafortunadamente el reconocimiento por el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo ha sido un camino muy largo, muy difícil, lleno de presiones, particularmente de grupos conservadores que traen recursos y estrategia legal que generalmente inciden en estos espacios para que no se avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y que desafortunadamente así ha sido siempre, o sea, no es en este momento. Ojalá sigamos con la voluntad por parte de la Corte, como lo demostró esta resolución, este proyecto de resolución, de avanzar en algo que es fundamental, el reconocimiento de los derechos humanos, lejos de prejuicios morales y sobre todo de cálculos políticos. Por eso es que además hoy estamos junto con estas legisladoras recordando que hemos presentado ya una iniciativa de reforma legislativa para que efectivamente se cumpla la parte que hoy la Corte dijo que hace falta, que el Congreso legisle. Y aquí está ya esta iniciativa presentada por 140 diputadas de todos los grupos parlamentarios, que esperamos que en el próximo periodo ordinario nos sentemos a discutir, a analizar y por supuesto aprobar, para que justamente demos cumplimiento a la parte que hoy se cuestionaba la Corte de si es o no una omisión legislativa. Creo que estamos en omisión legislativa y debemos, desde el Congreso Federal y los congresos locales, avanzar en el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Así que la lucha sigue. Pues muy buenas tardes, secundando a mis compañeras diputadas, yo solamente quiero decir que no creamos todo lo que están publicando la derecha conservadora, como ya lo decía la diputada Tagle, no creamos que la Corte decidió, que la Corte ha resuelto en torno al ILE, la Corte ha resuelto en cuanto a la forma, es decir, en cuanto a las facultades que tiene la propia Corte de exigirle a un Congreso local que debe de legislar o en qué debe de legislar. Ese es el único punto en que la Corte ha resuelto y es importante que sepamos y que comuniquemos de una forma real, que dejemos de engañar a la gente, que dejemos de creer en todas esas falacias que ponen con fotografías donde aparecen legisladoras y legisladores que es tan absurdo que sigan manejando su propia fotografía personal con base a criterios completamente erróneos. La Corte no ha decidido nada en torno al ILE, la Corte ha decidido en cuanto a sus facultades que tiene de obligar o no a un Congreso de legislar en cierto tema.
Hoy ha quedado muy claro una cosa, como dijo la diputada Tagle, estamos aquí con esta enorme obligación de que el legislativo tiene propiamente y somos las encargadas de legislar en favor de los derechos de las mujeres, en favor de la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y de saldar esta deuda histórica que tiene México conforme a la despenalización del aborto. Estamos aquí nosotras enfrentando y dando la cara y que no somos omisas ante los discursos de la Corte, ante las resoluciones del máximo tribunal y que estamos aquí para dar la cara porque nosotras somos las encargadas de legislar. También exhortamos a todos los estados, congresos estatales, por supuesto que siempre aprovechamos para hacerlo y seguimos en el mismo tenor porque la Corte no ha resuelto en torno a la interrupción legal del embarazo y que no creamos y que no le demos vuelo a lo que la ultraderecha conservadora y engañadora siempre está haciendo. Muchas gracias. Yo muy breve. Hace menos de un siglo, las mujeres exigían que se reconociera el derecho al voto y en 1953 lo logramos. Y las legisladoras que estamos aquí en esta legislatura de la paridad de género queremos seguir luchando por que siga el reconocimiento de los derechos. Entonces, esto no acaba aquí, la lucha sigue, la lucha por el reconocimiento de derechos, seguiremos impulsando el pleno ejercicio del derecho de todas las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos a lo largo y ancho del país. Nosotras decidimos. Gracias. ¿Hay preguntas? Sí, diputadas, tenemos una pregunta de David Galván de UNO TV. ¿Qué tal, diputadas? Muchas gracias. Solamente quisiera cuestionarles respecto a cuál es su posición en cuanto a la postura del gobierno del Estado, que bueno, pues ya de diversas formas, pues ha mostrado que su intención no es acatar lo que dispone el primer artículo constitucional respecto al derecho a decidir y preguntar particularmente a la posición de la bancada de Morena. En varias veces que se ha hablado de la agenda legislativa para los periodos ordinarios, casi nunca aparece esta cuestión de la interrupción legal del embarazo. Se habló de otras vías, por ejemplo, la cuestión de tener un código penal único en todo el país como una alternativa para no tener que hablar directamente de aborto ni directamente de interrupción del embarazo, por esta cuestión sobre todo de derecha, de incluso sus aliados del Partido Encuentro Social, que parecen pues seguir postergando esta discusión. Entonces, ¿cuál sería el compromiso como grupo? ¿Qué respaldo tienen ustedes de la bancada para sacar adelante, pues ya sea vía un código penal nacional o sea por vía específicamente de despenalizar el aborto? Muchas gracias. A ver, yo contesto una parte y si alguna diputada quiere contestar otra parte. Respecto al tema Veracruz, no conozco la postura del gobernador del estado, pero además decirles que este es un tema de carácter jurídico, de carácter por lo tanto legislativo. Nosotras hemos sido absolutamente claras en nuestra postura respecto a la interrupción legal del embarazo. Tenemos iniciativas diversas desde el inicio de esta legislatura que están en las mesas correspondientes tanto de justicia como de igualdad. Llegamos a la conclusión recientemente de que valía la pena hacer un esfuerzo unitario, todas las diputadas de diferentes partidos, con algunas excepciones, que estamos a favor de que se respete el artículo primero de la Constitución, como aquí se decía, el principio de progresividad, pero además que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo que está establecido en diversos convenios internacionales, insisto, que tienen carácter obligatorio con el mismo rango que la Constitución. Vamos a legislar sobre este tema, será lo primero que hagamos regresando del periodo ordinario para que cumplamos cabalmente con lo que quedó pendiente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia y de esta manera esperaríamos que la Suprema Corte, como ya lo dijimos,
a partir de ahí, haga valer, como es su obligación, los derechos constitucionales y el bloque convencional. Pues no ha habido dudas. Estamos perfectamente claras de que uno de los objetivos fundamentales de la legislatura de la paridad es el reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y no vamos a permitir que los Provida ni las organizaciones antiderechos pretendan decidir sobre nosotras. No lo vamos a permitir. Como lo dijeron aquí, esta lucha sigue y vamos por el pleno reconocimiento con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia como le corresponde. Buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a mis compañeras. Estamos aquí precisamente porque somos legisladoras, específicamente que también como comisión integrante de la Comisión de Igualdad luchamos por los derechos de las mujeres. Es lamentable que hoy en la Suprema Corte de Justicia no se hayan tenido los votos suficientes para garantizar los derechos de las mujeres y hacer un llamado desde su instancia sin que se invada la esfera del ámbito legislativo. Decir que en la Ciudad de México es el referente ya de cuando las mujeres tienen derecho a decidir, se reducen los índices de mortalidad. Y fue avalado por la Suprema Corte en su momento. Y decirle a las compañeras de Veracruz y de los otros estados que en esta comisión, en esta legislatura de la paridad de género, una de nuestras prioridades es avanzar en la progresividad de los derechos de las mujeres, en sus derechos fundamentales como es el derecho a decidir. Porque además lo marcan varios tratados internacionales que se han firmado y que se han ratificado, Belén do Pará, CEDAW, y que tenemos que trabajar en el ámbito legislativo. Sin duda alguna, como grupo parlamentario de Morena, tenemos ese compromiso y ya está en la agenda, y ya lo comentaban, tenemos varias iniciativas que se han discutido y que no nos queda la menor duda que desde el Congreso de la Unión les vamos a dar a las mujeres, vamos a trabajar por sus derechos, pero el más importante, el derecho a decidir. No más discriminación, no más criminalización, tenemos que seguir avanzando. Ese es el compromiso que tenemos en esta legislatura de la paridad de género. Es cuanto, gracias.